Muy bien, vamos a arrancar en esta noche. Venimos hablando del aislamiento y de que en el aislamiento algo tenemos que descubrir, ¿sí? Algo tenemos que aprender. El domingo pasado habíamos hablado de un personaje y hoy vamos a hablar de otro que también estuvo aislado, ¿sí? Estuvo también en una cueva y se trata de David. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. ¿Sí? Les voy a dar un tiempito. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Pueden estar anotando. Cuando lo tienen me dicen amén. Está con delay, dice. Bueno, muy bien. Dice Primera de Samuel 22, 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y ahí hacemos una pausa. Yéndose luego David. ¿Luego de qué? Entonces, vamos a poner en contexto qué le pasaba a David. David, luego de tener una victoria con Goliat, no sé si se acuerdan, David ahí fue y se enfrentó al Goliat y tuvo esa victoria ahí. Luego de eso, luego de que se casó con la hija del rey, porque el rey había dicho, bueno, el que derribe a Goliat o el que traiga la victoria, le iba a dar una hija en recompensa. Así que se casó él con Mical, con la hija del rey. Luego de que estaba viviendo tranquilo ahí con la hija, y ahí empezó toda una serie de cuestiones ahí con el rey, que se acuerdan que dice que le venía un espíritu inmundo y empezó a tener celos de David porque la gente cantaba. David mató a miles y Saúl mató a miles y David a sus 10.000 y eso a Saúl lo ponía mal, así que lo empezó a perseguir y ahí David se había hecho muy amigo de su cuñado Jonathan. Entonces Jonathan era una especie de vocero y le decía, bueno, ahora te quiere matar. Entonces David huía y después le decía, no, ahora no te quiere matar. Entonces volvía y así estaba David. Entonces luego de que el rey ahí lo quiere matar una vuelta, se va y se va a esta cueva, ¿no? Se escondió en la cueva de Adulam y eso implica para David aislamiento. ¿Por qué? Porque Adulam significa lugar cerrado, un lugar cerrado. Era una cueva, estaba solo ahí David, totalmente solo. Así que imagínate lo que significaba estar huyendo del rey, estar perseguido por alguien que era mucho más fuerte que él. ¿Sí? En este aislamiento David escribe 2 salmos, que después vamos a ver algunas frases, pero él ahí menciona: estoy siendo perseguido por personas más fuertes que yo, ¿sí? Y tal vez estaría deprimido. Yo me imaginaba cómo estaría yo, cómo estarías vos, en ese lugar que te están persiguiendo, que te casaste y no podés estar con tu mujer, con tus hijos, te persiguen, y tenés que huir. Estás deprimido, angustiado, sintiéndote solo y abandonado. Probablemente pensarías que Dios se olvidó de vos. ¿Qué pensaríamos nosotros, no? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Cuántas cosas nos van pasando en la vida que siempre le echamos la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué permitís que pase esto? ¿Por qué dejás que me pase lo otro? Ahora, sabemos que el aislamiento es para descubrir algo. Algo tenemos que aprender de este aislamiento. ¿Y qué descubriría David ahí, en ese aislamiento? Así que ahí dice, bueno, yéndose luego de allí, dice que huyó a la cueva de Adulam, a ese lugar cerrado. Y dice, y cuando sus hermanos... Y ahí hacemos otra pausa. ¿De qué hermanos está hablando? Porque los hermanos de David, está hablando de sus hermanos de sangre. Los hermanos de David eran esos que siempre estaban en conflicto con David. Cuando
vemos que David, ahí el padre le dice a David, bueno, llévale esta viandita a tus hermanos. Y David llega, ¿se acuerdan ahí cuando estaban enfrentando a este gigante Goliat? Y le lleva la viandita y dice, ¿dónde están mis hermanos? Así se la doy. Y cuando sus hermanos lo ven, no se ponen contentos. Ahí en 1 Samuel 17:28 queda registrado, dice, oyéndolo hablar a David, o sea, los hermanos, dice que su hermano mayor se encendió en ira. En ira. Yo digo, tanta bronca le tendría a David, el hermano mayor, que dice que apenas lo escuchó hablar se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué viniste? ¿Por qué estás acá? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? O sea, lo menosprecia porque era un pastor de ovejas y ellos habían dedicado su vida a seguir al rey en lo que era la batalla, eran militares. Y David era un simple pastor de ovejas. Entonces, esta pregunta es para menospreciarlo a David. O sea, todo el patrimonio familiar, ¿dónde lo dejaste? ¿Qué haces acá? En el medio de la guerra, en este lugar importante, dice. Dice, yo conozco tu soberbia, le dicen a David. Yo conozco tu malicia, la malicia de tu corazón, le dice. ¿Para qué has venido a la batalla? O sea, lo están diciendo, ¿qué viniste? ¿A chusmear? ¿A sacar información de lo que estamos haciendo? Algo pasó ahí entre los hermanos que no lo sabemos. O sea, los hermanos cuando David derrotó a Goliat no aparecen. No hay registros que después los hermanos aparezcan para decirle, bueno, bien, che, gracias, porque nos salvaste. No aparecen cuando se casó con Mical, o sea, con la hija del rey, cuando estaba viviendo ahí en el palacio real. No aparecen. Esos hermanos que lo rechazaban no aparecen en ningún lado. Así que dice que cuando sus hermanos, dice, y toda la casa de su padre, dice el versículo 1, ¿no? Vinieron a él. O sea, en ese lugar, que ahí David la estaba pasando mal, en esa cueva, en ese aislamiento, no solo vienen estos hermanos, sino que viene toda la familia. Hubo un reencuentro familiar en este aislamiento. Fíjense qué interesante. El aislamiento no es para encontrarse consigo mismo, como lo habíamos visto con Elías, sino que ahora es para encontrarse con personas que eran familiares, ¿sí? Y que seguramente había algo que reparar. Había rechazos que ardían en sus corazones, había amarguras del alma ahí. Y en este aislamiento David se encuentra con su familia. Y no solo con su familia. Fíjense qué interesante dice el versículo 2 de 1 de Samuel, capítulo 22. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Dice, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, esos depresivos como Elías, ¿se acuerdan? Eso quiere decir amargura de espíritu. Ya va más allá de algo corporal, es espiritual. Por eso la depresión es un pecado, porque ya tiene que ver con el espíritu. Y esto de amargura de espíritu está diciendo que vinieron los depresivos. Dice, y David, y esto es fantástico, dice, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, David, de pasar a estar solo y estar ahí escribiendo estos salmos que después se los voy a mencionar, dice que pasó a tener toda la familia, esos hermanos y 400 hombres. Fíjense, ahora, no eran 400 hombres normales, sino eran 400 hombres que tenían problemas, que estaban afligidos, que tenían deudas, que estaban deprimidos. Vino esa familia que tal vez seguirían con ira en contra de David, que tendrían rencores.
Así que esa cueva terminó siendo ahí un cuartel principal, algo que había que reparar. Ahora, ¿qué clase de ánimo tendría David para recibirlos? Porque David me imagino que estaba también pasando por aflicción. ¿Se acuerdan que él venía huyendo? O sea, no se podía mover de ahí porque Saúl lo perseguía, mandaba personas a querer matarlo. Así que ahora tenía 400 endeudados que no solo pensaban que lo habían perdido todo, tenía 400 personas afligidas que solo saben quejarse de la situación. ¿Conoce alguno de esos? 15 días más el presidente alarga esta cuarentena, ¡ay! ¿No? Y lo único que podemos escuchar es esa aflicción, ahí donde el corazón no encuentra razones para seguir adelante, no encuentra motivos para ver algo bueno de esta cuarentena. 400 amargados de espíritu que solo quieren perder la vida como Elías, que tal vez el enebro estaba ahí, en esa cueva, y se sentaron y ya no querían vivir más. Y lo único que le decían a David eran todas cosas negativas. Y David dice que se hace jefe de ellos. Ahora, yo pensaba, ¿y mis problemas? ¿Y lo que yo estoy viviendo? ¿Quién me anima a mí? Porque yo también estoy afligido. Yo vengo huyendo, no estoy acá en el medio de una fiesta. ¿Y yo? ¿Quién piensa en mí? ¿Nunca pensaste? Yo siempre tengo que estar al servicio de los demás. Pero ¿y nadie piensa en mí? ¿Nadie me pregunta cómo estoy? ¿Nadie me pregunta para que yo le cuente? ¿Alguien quiere saber qué me está pasando? Dice que se hizo jefe de ellos. Ahora, yo me imagino a David, yo voy a ser el jefe de estos endeudados, de estos afligidos, de estos amargados de espíritu, habrá dicho David. Pero, ¿qué puedo hacer con estas personas? Así que, como si no tuviese problemas, ahora era jefe de 40 personas y creen que yo los puedo ayudar. Eso es lo que habrá pensado David. Así que, si yo tuviera que elegir un ejército de personas, la verdad, yo no buscaría personas endeudadas, afligidas, que tengan problemas, que no sacan nada bueno de las situaciones. ¿A quién elegirías vos para formar un ejército? ¿A quién elegirías vos para pasar el resto de tu vida? ¿A quién elegirías vos para formar una empresa, para sacar al país adelante? ¿A quién elegirías? Así que yo me imagino que David habrá dicho, mira, no es buena idea que hagamos un ejército con ustedes. Yo la verdad no buscaría a alguien de mejor ánimo, buscaría a alguien que sea todo pum para arriba, ¿no? Así que no buscaría personas que lo único que me hablen es de problemas y más problemas. Pero Dios usa medios que la verdad no podemos entender y ahí es donde Dios nos quiere mostrar su poder. Y la verdad que es acá, en ese aislamiento, donde se forman los valientes. En ese aislamiento es donde ahí uno se ve de qué estamos hechos. ¿Sí? Y miren cómo lo relata Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, a este grupo de pusilánimes, a este grupo de endeudados, de afligidos, de amargados, de deprimidos, de buenos para nada. Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, pero fíjense lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Fíjense, lo voy a leer, por eso me pongo los anteojos. Dice, estos son los nombres de los valientes. ¿Cómo? ¿Cómo valientes? No eran amargados, deprimidos,
personas que no servían para nada. Dice, no, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y dice, fíjense, este era Adino el esnita. Fíjense, una persona que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, tal vez este amargado, después de esa transformación, dice que mató a 800 hombres en una ocasión, él solito. ¡Wow! Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita. Dice, uno de estos 3 valientes que estaban con David. Dice, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, dice, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Hasta que su mano se cansó, no paraba de matar filisteos. Dice, y quedó pegada en su mano la espada. ¡Wow! Se le quedó pegada su mano a la espada. O sea, hacía tanta fuerza con la espada que en un momento se ve que se le acalambró. Y seguía matando personas, hasta que el pueblo, dice, en pos de él, se juntó para buscar el botín. Fíjense en el versículo 11 y 12, estaba Sama, hijo de Age, Ararita. Dice que los filisteos se reunieron en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Fíjense, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Dice, se paró ahí adelante y dijo, vos no me vas a llevar ninguna lenteja de acá sobre mi cadáver. Dice que mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¡Wow! Fíjense. O sea, no le pudieron llevar un granito de lenteja. Y fíjense el versículo 13. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y ahí es donde David entonces estaba en el lugar fuerte. En el lugar fuerte. O sea, fíjense ese lugar cerrado. Acá Samuel lo llama que era un lugar fuerte. Fuerte. Así que, ¿qué fue lo que convirtió a estos endeudados, a estos afligidos, a estos amargados en valientes, capaces de dar la vida por David? Dice que David en un momento ahí, sigue diciendo el versículo 13, tenía sed y quería tomar del pozo de Jacob, ese pozo que estaba ahí en Belén. Él anhelaba esa agua, y dice que estas personas fueron y se metieron ahí en el medio del ejército de los filisteos, y se metieron ahí para traerle el vasito de agua a David. Fíjense si eso no es valentía, si no hubo un cambio ahí de amargura, de aflicción, de depresión, a ser un valiente. Y los nombran ahora los valientes de David, y con ese nombre es como los conocemos hoy en día. Así que, ¿qué fue que estos hombres, qué fue lo que hizo que estos hombres que creen que no valen nada, ahora puedan lograr grandes hazañas? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué fue lo que pasó en ese aislamiento que cambió la manera de vivir de estas personas, la manera de pensar de ellos? Y en el aislamiento David descubrió que ese hermano no era simplemente un amargado, que la otra persona no era simplemente un endeudado que era un fracasado y no servía para nada. Es en este aislamiento donde el otro hermano no era simplemente un pobre de espíritu, que ese esposo o esa esposa que estaba ahí no era simplemente una cosa sirviente del otro. No, ahí él descubrió a los que estaban con él. Descubrió que esas personas valían la pena invertir en esas personas, que a la luz de lo que veíamos en 1 Samuel no servían para nada. Pero hubo uno que invirtió tiempo. David dijo, estas personas valen la pena, yo voy a invertir. Y es en este tiempo de aislamiento
que fue el tiempo de descubrir a los que estaban con él. Esa cueva de Adulam tal vez no le sirvió a David para encontrarse con él mismo. No le sirvió a él para encontrarse con él mismo, sino que descubrió quiénes estaban con él. Y se sorprendió cuando los encontró. Se sorprendió con lo que encontró, personas valientes, cuando ahí decidió aprovechar ese aislamiento para descubrir al que estaba con él, para descubrir el potencial que había en el otro, que había en el corazón del otro. Así que lo que hoy quiero animarte a que puedas pensar, y vamos a terminar a ver cómo es que lo hizo David. ¿Qué le pasó a David en ese aislamiento? Pero quiero que pienses en esa persona que tenés al lado. Quiero que pienses en los que te rodean, en los que están con vos. Quiero que pienses tal vez en tu familia extendida. Tal vez vos estás solo ahí, pero tenés a tus hijos en sus casas, tenés a tus familiares en otros lados. Quiero que pienses en ellos. ¿Y qué es lo que este aislamiento te permite ver? Que puedas descubrir lo que hay en la otra persona. Que puedas restaurar esas relaciones que, como David con sus hermanos, tal vez tenían rencor de él. Tal vez David tenía rencor de sus hermanos que cuando tuvo la victoria ahí con Goliat no lo vinieron a felicitar. Tal vez cuando se casó no fueron a su casamiento. Y tal vez vos también este aislamiento te permite ver, bueno, ¿qué podés restaurar de esa relación? Y tal vez tenés algún prejuicio de esa persona. Tal vez vos podés pensar, no, ese hermano yo no lo llamo porque cada vez que lo llamo me deprime lo que me dice. Tal vez el otro me amarga porque tiene una amargura en el alma que me deprime cuando lo escucho. Tal vez al otro no, porque lo único que me habla es de las deudas que tiene, de que no puede salir adelante. Pero déjame animarte, déjame decirte qué es lo que descubrió David, cómo lo hizo David. Me llama la atención que él en esa huida, en ese aislamiento, ahí en el Salmo 57, acompáñame al Salmo 57, él dice, fíjense, Salmo 57. Este es un pasaje de lo que David escribe en este momento de aislamiento. En el versículo 7 dice: pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterios y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Fíjense, David no se quedó deprimido. David no se quedó ahí huyendo y pensando, ¿dónde está Dios? Al final, ¿quién es Dios para mí si no me puede sacar? Él me ungió como rey y mirá dónde me tiene, en una cueva. No, él no pensó así. Él puso su mirada en el Todopoderoso. Él puso su mirada en el Dios de la misericordia, en el que renueva esa misericordia día tras día y dice, yo le voy a cantar, no me voy a quedar acá. Y fíjense la mirada profética que David tiene, cantaré a las naciones, pero si está encerrado en una cueva, pero él mira proféticamente, yo sé que no voy a estar acá encerrado, yo voy a cantarle a las naciones y le voy a mostrar quién es mi Dios. Pero ¿saben dónde está la clave? Fíjense las palabras de los últimos días de David. Ahí en 1 Samuel capítulo 23, Samuel lo deja registrado. Dice, 2 Samuel capítulo 23 versículo 1, dice, estas son las palabras postreras de David.
Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto. O sea, ahí en esa cueva, donde todo estaba mal, alguien lo levantó a David y lo puso bien alto. Y fíjense lo que dice: el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. O sea, no fue él el que le habló a sus hermanos, no fue él el que transformó a ese amargado, a ese endeudado, a ese pobre de espíritu, sino que fue el mismo Espíritu de Dios que hablaba a través de David. Y fíjense, su palabra ha estado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Fíjense, si no es hermosa esta palabra, es una palabra profética a David. A David le estaba hablando el mismo Jesucristo, la roca de Israel. David estaba profetizando que iba a venir uno que iba a ser la luz de las mañanas. Así que te pregunto en esta noche, ¿tenés a Jesús en tu corazón? ¿Tenés a esa roca donde vos te podés parar firmemente y nada puede hacerte tambalear? No hay lugar cerrado, no hay aislamiento que te pueda deprimir si tenés a Jesús en tu corazón. Si vos estás parado en esta roca firme, dice David, Él es la luz de la mañana. O sea, cuando vos estás en esa noche, en esa oscuridad, podés mirar y saber que al otro día va a salir la luz. Pero de la única manera es teniendo a Cristo en tu corazón. Eso es lo que está profetizando David. Y fíjense que es el mismo Espíritu de Dios hablando a través de David, con esos cánticos, con esas alabanzas, escribiendo estos salmos hermosos que nos deja y transformando esas palabras a estas personas que de ser don nadie pasan a ser valientes, personas que después salen y es ese ejército con el que David empieza su reinado cuando Saúl muere. Es ese ejército con el que David sale de esta cueva de Adulam, sale de ese aislamiento. ¿Con qué ejército vas a salir de este aislamiento? Este aislamiento también, a diferencia, como veíamos con Elías, que era para verse a sí mismo cómo estabas. Yo no sé si esta semana pudiste mirar cómo estaba tu corazón. A mí Dios me habló muchísimo de cosas que me pasaban en mi corazón, cosas que yo tenía y que tenía que cambiar, con respecto a mi esposa, con respecto a mis hijos, con respecto a un montón de cosas. La verdad que fue un tiempo muy hermoso, del domingo a hoy, con el Señor. Y esta semana el Señor nos quiere mostrar es cómo estamos con los que nos rodean, cómo está nuestro corazón, qué palabra le llevamos al que tenemos al lado. Solo con Cristo vamos a poder transformar. David no miró cómo estaba él, sino que se enfocó en lo que podía hacer con el otro, en cómo lo podía transformar. Y yo te animo a que puedas mirar tal vez a tu esposo que está ahí al lado, que tal vez te está llevando mal, que tal vez no tenés las mejores de las relaciones, pero con Cristo vos podés transformarlo. Con Cristo podés darle una palabra y podés mirar lo que hay en su corazón. Podés mirar lo que Dios quiere hacer con esa persona. Tal vez podés darle una llamadita a esa mamá, a ese papá
que tal vez no lo estás haciendo porque no tenés una buena relación. Este es el momento. Con Cristo podés darle una palabra, con Cristo podés llevar una palabra diferente. ¿Por qué? Porque Cristo es el que te transforma. Cantaré cánticos que me animen, que animen y que exalten el nombre de Jehová. Termina el Salmo 142. También David lo escribe ahí en esta cueva. Y dice el versículo 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. David estaba afligido ahí en la cueva, pero sin embargo él no se quedó ahí. Clamó, y me imagino que habrá clamado por estos 400 hombres que le llegaron. Tal vez él, me imagino que tal vez quería estar solo, quería ahogar sus penas. Tal vez estaba ahí con su arpa, componiendo, y le empezaron a llegar los familiares, le empezaron a llegar estas personas. Y él clamó y miró la esperanza, esa esperanza que con Cristo nosotros tenemos, porque Él es la luz de la mañana. Así que yo te animo a que esta palabra pueda animarte a transformar tu hogar, a generar una atmósfera diferente, poniendo tu mirada en el único, en la roca, en ese que te mantiene firme. Que este aislamiento también sea un tiempo, ahora no solo para mirarnos a nosotros, sino para poder mirar al que tenemos al lado. ¿Oramos?